Muy buenas tardes o bueno, muy buenas noches a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar de, bueno, entendiendo el mercado Forex con el indicador MACD, este oscilador, la verdad, bastante popular por diferentes traders. El día de hoy, pues, del equipo de Equity nos está acompañando Simón Barragán, que es Account Manager del equipo de Equity Latam. Muy buenas tardes para ti, Simón. Igualmente, para la audiencia, me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista de mercado de capitales del Distrito Financiero. También ya llevo colaborando junto al equipo de Equity, la verdad, por bastante tiempo. Y me gustaría saber si los asistentes en estos momentos nos están escuchando sin ningún problema, si pueden ver la presentación sin ningún inconveniente. Entonces, si nos pueden colaborar con esa información a través del chat de preguntas. Adicionalmente, también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Hoy saludo a Jorge y a David que nos están colaborando, que se está escuchando sin ningún problema. David nos está sintonizando, tanto también por parte de Jorge desde México. Un saludo para todos ustedes y pues bienvenido Simón a este webinar. Hola Raúl, gracias. Hola a todos. Yo soy, bueno, como lo dijo Raúl hace un momento, yo soy Account Manager para Equity. Básicamente me encargo de sus solicitudes, del tipo de cuenta que quieren, de acompañarlos en el proceso no solo de aplicación y depósito de cuenta, sino también de aprendizaje. Es decir, cuando ustedes tienen alguna pregunta respecto al funcionamiento del broker, alguna pregunta de análisis técnico fundamental, me pueden escribir y yo voy a estar pendiente pues de responderles, ¿no? Hoy quiero hablar un poco de los brokers no regulados, es un tema que he mencionado en otras sesiones y estoy haciendo mucho énfasis en esto los últimos días porque ya tengo dos clientes que fueron estafados por un par de brokers. Básicamente, el problema, el error que ellos cometieron fue depositar su dinero en un broker no regulado. ¿Qué pasa? Siempre que vayan a la página de un broker, van a encontrar en la parte inferior la información de la regulación de ese broker. Entonces van a ver si el broker está regulado en Inglaterra, si está regulado, como es el caso de Equity, que está en Inglaterra o en Jordania, o hay otros brokers que están regulados en islas. Entonces van a encontrar brokers regulados en San Vicente y las Granadinas, o brokers regulados en Islas Marshall. Ese tipo de cosas. ¿Por qué es importante que vean esto? Porque si el broker no tiene regulación, básicamente no hay ningún garante de su dinero, ¿no? Entonces ustedes pueden depositar y no van a poder retirar. ¿Por qué digo esto? Porque me pasó con un cliente. Él, en México depositó un poco más de $20,000. Se comunicó conmigo por medio de un conocido y le dije intenta retirarlos porque su broker no está regulado y va a ser un problema. ¿Qué pasó? Pues efectivamente no pudo retirarlos y ahorita está pues muy estresado con muchas dificultades para poder acceder a su dinero. Bueno, como les comentaba de Equity, nosotros somos un broker regulado en Inglaterra, Dubái, Jordania. Ofrecemos diferentes productos por medio de MetaTrader 4 y actualmente estamos incursionando en el mercado latinoamericano y estamos haciendo algunas alianzas estratégicas para ofrecer los productos y los servicios que ustedes necesitan. Entonces, van a poder operar acciones latinoamericanas que no, pues no conozco ningún otro broker que lo haga, digamos que broker STP que lo haga. En, Como en México pueden operar Cemex, FEMSA, en Argentina van a poder operar Mercado Libre, Despegar, en Colombia van a poder operar Ecopetrol o Bancolombia y algunas más. Entonces, revisen eso porque a veces conocemos y estamos más enterados de la política y la situación económica de nuestro país y podemos aprovechar las oportunidades si el broker nos ofrece el instrumento correcto. Otra cosa que les quería mencionar es pues la importancia de este tipo de seminarios gratuitos. Nosotros pues Equity básicamente paga estos seminarios y estas clases para los clientes y las personas que van a ser clientes en el futuro, o eso espero, em, para que sean mejores en la operativa que tienen. Recientemente encontré una página que pues me gustaría que vieran, es un grupo en Reddit que se llama Wall Street Bets. Básicamente estas personas lo que hacen es apostar en opciones, no son opciones binarias, son opciones americanas, en acciones como Tesla, que se mueven mucho, en algunos índices. Pues estas personas lo que están haciendo, como el nombre lo indica, es apostar. Ellos no están invirtiendo, no están haciendo trading, ellos están apostando. Y básicamente lo hacen porque no tienen ganas de aprender. Si ustedes se meten a esas páginas, van a ver la cantidad de dinero que esas personas pierden. O sea, hay videos en YouTube de personas perdiendo $150,000, $75,000 y más.
simplemente por estar apostando. Y es más que la apuesta, siento que muchas veces la pereza de de no entrar un programa educativo, ¿no? Entonces, la idea de que ustedes hagan trading no es que apuesten, sino que sean conscientes del riesgo que implica, de las oportunidades que hay y también pues de la idea de ser consistentes en el tiempo más que estallarla con un solo trade. Bueno, entonces les quería decir por último, antes de comenzar el webinar, mencionar los métodos de depósito que tenemos en Latinoamérica. Muchas veces no queremos usar tarjetas de crédito, no queremos usar transferencias bancarias con nuestros bancos, etcétera. Nosotros habilitamos en diferentes países métodos en cash. Es decir, que en Colombia ustedes pueden depositar usando Baloto o Efecti, en Argentina pueden usar Rapipago, Pago Fácil, Link, en México pueden usar Oxxo, en Chile pueden usar Walmart, en Panamá pueden usar Western Union. Entonces, em, con eso los dejo. Si tienen igual alguna pregunta, pueden escribirme al chat. Yo voy a estar pendiente y ojalá disfruten el webinar. Los dejo con Raúl. Vale, gracias Simón. Igualmente, antes de que te vayas, sí me gustaría que le compartieras a los asistentes esta tarjeta que ofrece el broker Equity, que la verdad me parece una gran ventaja porque últimamente me la han estado preguntando. No sé si nos puedes dar más información con respecto a ello. Sí, O, claro. Bueno, básicamente la tarjeta de Equity es una tarjeta que proporciona China Union Pay, que bueno, es un proveedor muy grande. Básicamente, la idea de ellos es habilitar, bueno, ustedes saben que el turismo en China se mueve un montón, muchas personas viajan al igual que los estadounidenses, y para facilitar los métodos de pago, China Union Pay está para esos clientes. Entonces, básicamente nosotros llegamos a un acuerdo con ellos para que esas tarjetas se enviaran a Latinoamérica. Entonces, ustedes van a poder acceder por medio de esa tarjeta al margen libre que tienen en sus cuentas de trading. Pueden retirar el dinero en un ATM, pueden utilizarlo para hacer pagos por internet y la tarjeta tiene un costo de $40 anual. Entonces ese es uno de pues, de los beneficios que nosotros tenemos en comparación con otros brokers. ¿Qué les recomiendo? Que hagan la solicitud de la tarjeta con tiempo, porque pues claramente por la situación eh, coyuntural hay dos temas. Primero, va a haber retrasos en el envío de la tarjeta eh, por, por los costos que hay de envíos internacionales. La tarjeta va a viajar desde China hasta ustedes. Eh, y segundo, pues para evitar cualquier contratiempo y que puedan pues comenzar a operar y hacer los retiros en ATMs en sus países. ok, dale, perfecto. Juan, Simón nos está preguntando que si en Ecuador se logra conseguir la tarjeta. Sí, claro, tenemos envíos a toda Latinoamérica con excepción de Chile y Colombia. En esos dos países va a haber dificultad para enviar la tarjeta. Sin embargo, si tienen algún otro domicilio en algún otro país, es decir, podemos enviárselas a un casillero en Estados Unidos y de ahí pues pueden solicitar el envío a sus casas en cualquier país. Ah, listo. Espero Juan haber respondido pues tu pregunta, Simón. Igualmente, Simón nos va a estar acompañando durante todo este webinar. Si quieren seguir haciendo las preguntas con respecto al broker, Simón de manera personal les va a ir respondiendo poco a poco. Así que no se preocupen. Igualmente, muchas gracias, Simón, pues por toda la información que nos brindas de este broker. Y digamos que para entrar un poco más en materia, y vamos a hablar un poco más del broker, sobre todo de las herramientas o el valor agregado que nos está ofreciendo. Ok, David, nos estás haciendo algunas preguntas con respecto a cuáles son las ventajas de operar activos. De las grandes ventajas que en sí nosotros vamos a operar con respecto a los activos es que son instrumentos que van a tener una interpretación cuando nosotros estamos haciendo nuestro análisis de mercado un poco más sencilla, dado que, o digamos que no tan sencilla como, digamos, lo podríamos decir en primera instancia, sino que cuando nosotros vayamos a desarrollar todos esos aspectos del análisis técnico, el análisis fundamental, sobre todo desde el aspecto fundamental, vamos a poder encontrar y estar preparado ante noticias o incidentes o sucesos que pueden llegar a generar un impacto en la coyuntura del mercado. Y adicionalmente, ¿cuál es otra de las grandes ventajas de operar en el mercado de activos? Digamos que cuando me estás preguntando eso, David, y es que cuando nosotros estamos operando, digamos que esos puntos vamos a poder encontrar momentos muy importantes en el mercado.
vamos a poder coger la apertura del activo de acuerdo a la bolsa, es decir, que si estamos hablando de la acción de Tesla, Tesla opera con respecto a la bolsa de Nueva York, entonces nosotros tenemos que estar pendientes de la apertura en Wall Street, así como en el cierre, dado que en esas dos puntas van a haber fuertes movimientos en los mercados. Ok, ¿y los precios de los se mueven con el precio real o son subyacentes? En sí, cuando tú estás operando con las acciones que ofrece el broker equity, estamos hablando de CFDs, derivados. ¿Por qué? Porque para que tú operes activos reales, en sí tienes que cumplir unos requisitos que normalmente no es tanto por parte del broker, sino que es por parte de la misma regulación del país que ofrece el título o el instrumento. Te voy a colocar un ejemplo. Si tú quieres comprar acciones de, digamos, en Wall, bueno, una acción que cotiza en Wall Street, la mejor manera es que tú te acerques físicamente o, por supuesto, que un corredor te brinde el instrumento. Pero para brindarte el instrumento tienes que pagar unos costos adicionales porque cuando nosotros hablamos de una acción, no estamos comprando deuda, estamos comprando participación de la empresa. Es decir, nosotros no seríamos un rublo como un pasivo, sino que seríamos efectivamente como algo del patrimonio, de la capitalización, porque lo que estamos haciendo es adquiriendo participación. Adquirir esa participación me representa unos derechos y unos deberes que tienen unos costos operativos más elevados que cuando nosotros hablamos de los derivados. Por supuesto, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y que de hecho, David, me parece muy buena tu pregunta, y es porque nosotros a través de la web trader, del propio broker, vamos a poder analizar los diferentes aspectos en mercado en tiempo real, pero sobre todo que vamos a poder tener acceso a nuestras cuentas, a operar un activo, ya sea, bueno, ya sea una acción, ya sea un par de Forex, ya sea algún commodity o algún instrumento, directamente a través de la plataforma web, lo podemos hacer podemos acceder desde cualquier navegador, digamos que en este punto no vamos a presentar ningún inconveniente y simplemente como lo estaba mencionando Simón, en la parte de los stocks o de las acciones vamos a poder encontrar todos los instrumentos, tanto los más populares, digamos en este caso tenemos a Netflix, o digamos que miremos el fuerte comportamiento que ha presentado Tesla, luego de haberse acercado a los $1.800, pero ahí lo que nosotros vamos a estar es analizando y es observando es la cotización del instrumento teniendo en cuenta los aspectos coyunturales. De hecho, el día de hoy, bueno, Goldman Sachs también presentó resultados. Todo este tema del COVID-19, a pesar de que Goldman presentó resultados bastante positivos, generaron que la acción presentara un retroceso durante las 2, 3 primeras horas o jornadas del mercado del día y todo esto nosotros lo vamos a ver materializado. Entonces, claro, van a haber otros aspectos, otros elementos, pero que nosotros como trader vamos a poder estar más preparados que en otros tipos de instrumentos. Entonces, como el punto que quiero que tengas en cuenta, David, de aquí en adelante, igualmente como lo pueden ver a través de la web trader del propio broker, vamos a poder encontrar bastantes derivados digamos que en ese punto. Ok, Jorge, también tienes una buena pregunta. Normalmente las acciones, tú las puedes operar bajo la temporalidad que tú desees, pero ¿qué es lo que ocurre? Normalmente una acción, dependiendo de la acción, se va a regir de acuerdo a la bolsa donde cotiza esta acción. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, estábamos con Tesla. Tesla opera desde las 8:30 de la mañana, hora Nueva York, hasta las 4 de la tarde, hora Nueva York. Claro, eso implica que ese va a ser el margen de tiempo que tú vas a poder operar ese día el activo. Tú puedes mantener la posición abierta sin ningún inconveniente, es como si operaras cualquier otro activo normal, pero claro, aquí ya vamos a tener en cuenta las condiciones del activo. Un lote, digamos que cuando estamos hablando de una operación de 1.0, lo que nos está informando es que va a representar un título de la acción, es decir, que si estamos mirando una acción de Tesla, pues tenemos que saber cuál puede llegar a ser el costo de adquirir solamente una acción por parte del gigante automovilístico. Entonces, claro, son aspectos y elementos que vas a tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo, Jorge? Igualmente, como pueden ver, la propia web trader del broker me parece un instrumento bastante relevante y bastante interesante que le vamos a poder sacar mucho provecho. Ahora bien, ya pues para dar inicio a nuestro tema del día, vamos a arrancar con nuestra presentación de entendiendo el mercado Forex con el indicador MACD. Este instrumento o este elemento, la verdad que es bastante interesante, pues la verdad es una de las herramientas más populares. Digamos que si lo podemos comparar
del MACD tradicional al MACD que actualmente nos ofrecen las plataformas, podemos encontrar un cambio significativo, sobre todo pues al momento en que se materialice el MACD, pero de hecho su análisis no nos va a cambiar y es un oscilador que nos va a indicar de una muy buena manera el inicio o la finalidad de una tendencia. Pero como pues el tema del día de hoy, vamos a estar hablando del mercado Forex, es importante que nosotros entendamos qué es este mercado o qué es lo que nosotros entendemos como FX. En sí, la compraventa de divisas usualmente hace referencia o se conoce como el mercado de Forex o el mercado de FX, dado que es efectivamente ese intercambio de diferentes monedas internacionales entre unas y otras. Es decir, es cuando nosotros a través de nuestro rublo, llamemos los pesos chilenos, pesos mexicanos, pesos colombianos, euros, dólares, francos suizos, yenes, adquirimos otro tipo de divisa o queremos adquirir otro instrumento con la finalidad de interactuar en estos tipos de mercado. Cuando nosotros hablamos del mercado de Forex o el mercado de FX, vamos a entender que es un mercado extrabursátil, es decir, que si lo comparamos con otros mercados va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el mercado de acciones, como digamos lo estabas preguntando Jorge, en sí opera durante las 8 horas que nosotros habíamos mencionado, dependiendo de la bolsa del activo del instrumento, y adicionalmente que este siempre va a estar centralizado en ese mercado o en esa bolsa. Cuando nosotros ya lo hablamos con respecto al mercado de FX, entendemos que este tipo de mercado se puede entender como un mercado extrabursátil, es decir, es un mercado que no está centralizado, es decir, no hay un centro, no hay un lugar donde digamos que determine una apertura y un cierre, dado que existen múltiples creadores de mercado. Y estos múltiples creadores de mercado lo que van a generar es que no solamente exista un especialista, sino que diferentes miembros o individuos que interactúan en este mercado van a tener la capacidad de generar tendencia o más que todo de poder marcar la dirección de los instrumentos. Entonces, esa es como una de las grandes ventajas que nos ofrece el mercado Forex y adicionalmente que nos puede indicar el mercado de FX cuando una economía en general está en un momento de tendencia a la alza, tendencia a la baja o que se esté moviendo en una lateralidad. Es como los tres puntos importantes y relevantes que vamos a tener en cuenta cuando hablamos digamos, de este aspecto. Ok, Mariano, cuando nosotros hablamos de criptomonedas, no estamos hablando del mercado FX porque digamos que una de las desventajas de la criptomoneda es que las criptos en sí son instrumentos que no están materializados. Nosotros no podemos, Mariano, comparar, digamos, un dólar, que un dólar nosotros lo podemos llegar a materializar a un Bitcoin. Entonces, digamos que esa es una de las grandes desventajas. ¿Por qué? Porque sin duda alguna el mercado de criptomonedas, digamos que tiene estas grandes desventajas que adicionalmente no son tan aceptadas en el sistema de mercados tradicional o incluso internacional a comparación ya del mercado Forex o del mercado de divisas. Sé que te debes estar preguntando que igualmente cuando nosotros estamos en una plataforma y compramos un derivado de Forex, igualmente es como si estuviéramos comprando un derivado de un Bitcoin. Sí, digamos que en ese punto, desde la parte teórica tienes razón, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos del mercado Forex, es un mercado que va a tener una mayor capacidad de liquidez y de respaldo que el mercado de criptomonedas. Listo, Mariano, espero haber respondido tu pregunta. Igualmente, cualquier cosa, vuelve a preguntar y adicionalmente para todos ustedes, si tienen alguna pregunta, no duden en realizarla, pero igualmente también sé que Simón más adelante les va a estar compartiendo no solamente el canal de webinars donde van a poder encontrar este webinar, sino que les va a estar compartiendo bastante información. ¿Listo? Entonces, listo. Ya sabemos que es mercado Forex. Características del mercado Forex. La liquidez, que era lo que te estaba mencionando. Mariano, mercado Forex es uno de los mercados más líquidos. Tenemos un mercado volátil. De hecho, hay momentos en el día y algunos instrumentos que presentan altos niveles de volatilidad, que esa va a ser la gran diferencia, Jorge. ¿Por qué? Porque, o sobre todo para las personas que me estaban preguntando con respecto al mercado bueno, mercado de acciones con mercado Forex. Mercado de acciones solo se van a mover unos puntos volátiles durante toda la jornada o durante toda esa sesión. Si nosotros miramos la acción de Apple, si no hay discurso, digamos que no hay aspectos, Apple se va a mover al momento de la apertura y al momento del cierre, pero alrededor de las 10 de la mañana hora de Nueva York, ya la acción de Apple empieza digamos, a desacelerar sus movimientos debido a que ya a esa hora los traders
marcar, ya tomaron la tendencia del día o algunos salen a tomar un lunch, un break, al mediodía ya todos los traders están saliendo de almorzar y ya alrededor en la tarde vuelven y el mercado se vuelve a reactivar tipo 3 de la tarde hora Nueva York. En cambio, el mercado Forex es un mercado 24 horas al día durante los primeros 5 días de la semana, es decir que este opera desde el momento que inicia la sesión asiática del lunes y cierra con la sesión americana del viernes. Por eso se conoce un mercado de 24 horas del día durante los 5 días de la semana. No es un mercado centralizado, ya lo habíamos hablado, tiene mayor capacidad y de apalancamiento por parte de los brokers. Digamos que los brokers son más flexibles cuando hablamos del tema, bueno, cuando se habla del tema del apalancamiento, porque ustedes pueden ver que cuando toman una posición en mercado de, digamos, mercado de commodities, van a poder ver que el apalancamiento máximo puede llegar a ser de 1.100, para algunas acciones de 1.30, 1.50, pero para el mercado FX puede llegar a ser incluso de 1.400 con muy buenas regulaciones, como es en el caso del broker Equity. También tenemos fácil acceso. Que una de las grandes ventajas del mercado Forex es que vamos a poder acceder sin costos tan altos, sin spreads tan altos como en otros instrumentos, y adicionalmente que van a existir diferentes aspectos que vamos a tener en cuenta que son características como en el tamaño de las operaciones, cómo se va a realizar el cálculo del margen. Entonces, digamos que son diferentes elementos que nos van a poder brindar, digamos que una mejor o una más fácil experiencia si lo miramos en ese punto. Ahora bien, listo, ya terminamos la parte del mercado Forex, ya todos ustedes saben qué es el mercado Forex, pero entonces entremos en el tema del indicador del día, que es el indicador MACD, que el indicador MACD se conoce como un indicador oscilador, es decir, que cuando estamos hablando de los indicadores osciladores son los que se ubican debajo del gráfico principal, porque tenemos el gráfico principal donde, no sé, vamos a suponer que hay medias móviles, pero en la parte de abajo vamos a tener nuestro indicador MACD. Dado que es un indicador tipo oscilador, lo que nos está diciendo es cómo se va a mover el comportamiento de un activo dentro de un rango determinado, pero ese rango se va a generar o se va a establecer con la finalidad de comprender cómo se está comportando la vitalidad de una tendencia en el activo. Es decir, aquí nosotros no queremos ver cómo se está comportando la fuerza, aunque el indicador MACD nos va a decir cómo se está comportando la fuerza, no nos va a decir un ciclo, no nos va a decir la tendencia, sino que se va a centrar en cómo se está comportando la vitalidad de la tendencia a través del tiempo. Entonces, claro, ya en esta parte tenemos al indicador MACD. Por parte de los indicadores de tendencia, ya sabemos, están bandas de Bollinger, están medias móviles, está pues el indicador Ichimoku encogido. Entonces, por parte de indicadores de fuerza tenemos el Bull and Bear Power, bueno, Bull and Bears, que en sí ahí es donde hacemos la combinación de Bull and Bear Powers. También tenemos el indicador ADX, también tenemos incluso otros indicadores que nos pueden determinar un poco más de información de fuerza. Y luego tenemos los indicadores cíclicos, que son los que normalmente algunos traders utilizan o mencionan como herramientas, pero es donde entra la categoría de Fibonacci para mirar los niveles y poder determinar el ciclo de mercado. Cuando estamos hablando de las ondas de Elliott, que es uno de los instrumentos más utilizados por parte de los traders, sobre todo para mirar cómo se está comportando la tendencia en el activo en el largo plazo. Pero en sí, el día de hoy nos vamos a centrar en el momentum. ¿Por qué? Porque el MACD es un instrumento que fue creado con la finalidad de poder analizar la tendencia de las acciones en la bolsa en una primera instancia, pero más que todo es que fue creado con la finalidad de determinar el análisis de los mercados, teniendo en cuenta cómo se estaba dando ese enfrentamiento, o más que todo el dominio por parte ya sea de los compradores o ya sea por parte de los vendedores del mercado. En sí, el indicador MACD fue desarrollado por Gerald Apple, el cual diseñó ese instrumento con la finalidad de mostrar la correlación entre dos medias móviles con respecto al precio, con la finalidad de entender cómo se está presentando esa brecha entre esas dos medias móviles. Para las personas que quieran saber más de este punto, cuando hablamos de las dos medias móviles, estamos refiriendo a medias móviles exponenciales, es decir, que no estamos viendo las medias móviles simples, que son las ESMAs, no estamos viendo las medias móviles smooth, que son las suavizadas, sino que estamos viendo las famosas EMA. ¿Por qué estamos viendo las EMAs y no estamos viendo las medias móviles simples? Porque
lo que Gerald Apple quería en ese momento era entender de una manera más rápida y más eficiente cómo se estaba comportando ese dominio con la finalidad de identificar el inicio de una tendencia o la finalidad de una tendencia. ¿Y esto por qué se debe? Porque nosotros ya lo entendemos, ya sabemos que en los mercados financieros no todo el día va a haber tendencia definida, sino que la idea de nosotros como traders es que tomemos ya sea al momento del inicio de una tendencia para llevarnos toda esa brecha o cuando estemos o podamos analizar e interpretar un momento de finalidad de la tendencia, ya sea para encontrar señales de salida o incluso para encontrar señales de entrada en los mercados financieros. Y es por eso que se utilizan estas medias móviles exponenciales, dado que las EMAs lo que nos están diciendo es que le está dando más peso a los últimos datos, es decir, a los datos más actualizados del precio y no tanto al histórico que nos genera en sí un promedio de una media móvil. Y adicionalmente que entre el espacio de los 12 y los 26 periodos, lo que estamos tratando de analizar es el corto plazo frente al largo plazo para poder llegar a tomar una mejor decisión y adicionalmente que va a ser como una decisión rápida y eficiente, pero que claro, si no lo llegamos a interpretar de una buena manera y no lo llegamos a complementar con soporte, resistencias, con otros indicadores técnicos o alguna estrategia, claro, el indicador nos puede llegar a generar señales tardías o nos puede llegar a generar señales falsas porque los movimientos pueden llegar a ser muy rápidos, pero más que identificar la tendencia, ese instrumento fue creado para poder hallar divergencias en los mercados. Ahora bien, es más efectivo cuando nosotros utilizamos el indicador al momento en que se da el inicio o la finalidad de una tendencia, no tanto en un momento de lateral, porque pues el MACD fue creado más que todo en mercados de tendencias y adicionalmente este siempre se va a mover de una línea central a una línea, o bueno, una línea central o una línea cero sin límite superior o inferior. Yo sé, es un indicador oscilador, normalmente tiene que estar oscilando entre un rango. Lo interesante es que siempre va a estar oscilando con respecto a la media de cero. Entonces, ¿qué significa esto? Que la línea de cero va a ser para muchos el nivel señal que nos puede llegar a brindar el indicador MACD. Entonces, claro, eso es como el punto importante y relevante. ¿Cuáles son las características que nosotros vamos a encontrar? Que el MACD en sí va a estar dividido en dos partes. La primera, que son las líneas de los promedios o en algunos casos la línea del promedio y en el otro vamos a tener las barras de histograma del indicador MACD. ¿Por qué nosotros vamos a tener esa combinación? Porque al momento en que nosotros utilicemos este o estos elementos, vamos a poder ver que la subida de las barras de histograma nos pueden dar una señal de que los precios del activo o del instrumento se están acelerando y mientras las barras de histograma bajen, lo que nos puede llegar a decir es que se está desacelerando al punto en que se pueda llegar a presentar un nuevo cambio de tendencia y ese cambio de tendencia se pueda generar ya sea de un momento acelerado o de un momento paulativo o tranquilo por parte de la tendencia del instrumento. Entonces, por eso es que en sí las dos partes del MACD siempre se van a dividir entre las líneas, señales o pues digamos que la línea de los promedios y las barras de histograma del instrumento. En sí, si es positivo, o sea, vamos a presentar una aceleración de precios y adicionalmente vamos a poder encontrar señales de compra. Cuando sea negativo, lo que vamos a tener pues es una desaceleración o incluso puede llegar a ser una aceleración en cambio o en la dirección contraria con una posible señal de venta. Y adicionalmente, el punto importante que les mencionaba anteriormente es que la línea de cero nos va a dar ese momento de que se puede llegar a presentar o se va a presentar ese cambio de tendencia. Entonces es como un elemento y una característica, o bueno, más que todo es un aspecto bastante importante. Ahora bien, ya hablamos del indicador MACD, digamos desde las puntas de vista de sus características, por qué fue creado, por quién fue creado, pero ahora vamos a pasar a la parte que ustedes no tienen que golpearse la cabeza para aprenderse la fórmula matemática, pero sí es importante que la tengamos en cuenta de aquí en adelante. ¿Por qué se debe esto? Porque cuando nosotros somos traders, siempre vamos a tomar esa retroalimentación inicial de todos los indicadores que nos vamos a poder encontrar en diferentes plataformas, en diferentes guías, navegando por la red. Pero lo importante es que nosotros tomemos esas, digamos que todos esos indicadores y los vayamos adecuando a nuestro propio sistema. Pero para adecuar a nuestro sistema, lo que nos exige es que hagamos un cambio
o una configuración en los periodos de estas fórmulas. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos qué es lo que nos está ofreciendo, qué es lo que nos brinda el indicador, digamos que en este caso el MACD, para poder realizar las combinaciones que se adecúen a nuestro sistema de trading. Normalmente siempre la línea MACD va a ser la diferencia entre los periodos exponenciales de los 12 o de los 26 periodos. Hay veces los vamos a poder encontrar separado, hay veces los vamos a poder encontrar juntos y ya lo que vamos a poder encontrar es que esta formación de las dos líneas, de estas dos medias móviles exponenciales, van a crear lo que se conoce como la señal MACD, que en sí es un promedio móvil del MACD, el cual siempre se calcula por los últimos 9 días. Entonces, claro, aquí qué es lo que estamos diciendo, que si llegamos a encontrar el indicador MACD con las dos líneas, no va a haber ningún problema, vamos a poderlo interpretar, así como el MACD por parte de una sola línea promedio, pero en sí, esto es como un aspecto característico, pero las barras de histogramas siempre van a ser las mismas, no van a cambiar, dado que las barras de histograma lo que nos van a dar es esa información. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder entrar a modificar con el indicador MACD? Van a ser los periodos. De hecho, en estos momentos lo que voy a hacer, digamos que sé que falta un poco más para el MetaTrader, pero me gusta más pasar a la práctica para poder un poco ver más materializado el instrumento. Entonces, en este caso, el indicador MACD ustedes lo van a poder encontrar en los indicadores osciladores. Simplemente va a estar configurado en la plataforma de MetaTrader 4 que viene con el que viene con el broker de Equity. Entonces, eso es una ventaja significativa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que voy a restablecer los periodos porque pues eso era un experimento que tenía anteriormente. Tenemos la EMA rápida de 12 periodos, la EMA lenta que igualmente de 26 periodos. ¿Por qué EMA rápida y EMA lenta? Porque pues cuando le estamos dando más periodos, la media móvil se va a mover un poco más lento que digamos que efectivamente la anterior. El MACD señal, que efectivamente es esa diferencia, la vamos a dejar en 9 periodos. Pero lo que nosotros vamos a poder entrar a modificar en primera instancia, que es lo que yo les voy a recomendar a todos ustedes con qué vamos a empezar, es modificando el valor del precio que nos vaya a tomar. Es decir, si queremos que el indicador se calcule con el cierre, lo podemos hacer. Que si alguien quiere que lo haga con el precio típico, también no hay ningún problema. Que si lo quieren hacer con el precio medio, muy bien. Pero lo importante es que cuando ustedes vayan realizando estos cambios, sepan si realmente les está funcionando o no. ¿Y cómo van a saber si funciona, si no funciona, si realmente lo que están aprendiendo pues en estos momentos les va, digamos que a funcionar? Es a través del backtesting, es decir, a través de la prueba y el error para saber si realmente esta combinación les funciona. Siempre les recomiendo, dejémoslo con respecto al cierre. ¿Por qué? Porque el cierre va a ser ese nivel en el cual las velas respetaron ese precio. Claro, para algunos traders es más importante el nivel más alto alcanzado o el precio típico con respecto al nivel más alto y el más bajo. ¿Por qué? Porque a pesar de que los precios no cerraron en ese nivel, son niveles que igualmente las cotizaciones llegaron a más registrar. Entonces aquí ya depende de todos ustedes, la verdad. Digamos que esto sí lo dejo como a un juicio de valor, digamos a la opinión de cada uno de ustedes, pero igualmente les recomiendo, dejémoslo con el cierre, le vamos a dar pues aceptar y como pueden ver ya se va a formar en la parte de abajo las famosas o el famoso indicador MACD. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Si en este caso lo dejé de una manera predeterminada para saber sobre todo si a ustedes les gustaba o no, pero en lo personal a mí me gusta es dejar destacado las barras de histograma. Entonces, lo que yo les recomiendo es que para el principal, que se conoce como las barras de histograma, dejémoslo el negro un poco más resaltado. Y esto con la finalidad de poder ver el comportamiento de las barras de histograma. Y para algunas personas, que lo que les gusta, dejemos la línea señal también un poco más destacada de lo normal. Así vamos a poder ver de una mejor manera los cruces que se vayan a presentar en el indicador MACD. Y en este caso estamos materializando el instrumento. Y este punto, digamos que hasta este momento no hay ningún problema. Estamos viendo el MACD sin ningún inconveniente. Esta es la línea, digamos que la línea señal con respecto a las barras de histograma. Pero ¿qué es lo que ocurre? En algunos casos, ustedes van a poder encontrar que el indicador MACD va a estar formado no solamente por las barras de histograma, sino por las dos líneas que les mencionaba anteriormente, que es la línea señal y pues efectivamente el MACD o la señal. Línea MACD, línea señal y las barras de histograma. Claro, ¿qué es lo que implica esto? Que
este cruce entre estas dos líneas lo que nos va a brindar es efectivamente un poco más de información para poder encontrar tal vez puntos de posiciones en compra o de posiciones en venta que en sí, digamos que la línea sola MACD no nos va a indicar de una manera un poco más visible, pero si nosotros podemos interpretarlo solamente con las líneas señal, lo vamos a poder realizar sin ningún inconveniente. Y adicionalmente, el histograma del MACD, o como algunos ustedes lo van a poder encontrar en diferentes guías de trading o en diferentes artículos como el MACD-H, lo que nos está diciendo es que mide la distancia entre las dos curvas y nos indica quiénes están tomando el mando en el activo o en el instrumento. En sí, si los compradores, los alcistas están dominando, si los vendedores están dominando, es decir, los bajistas, y también uno de los usos más importantes del MACD va a ser para poder identificar divergencias con una mayor claridad. Puede que la línea señal nos indique efectivamente esas divergencias, pero si las podemos encontrar con las barras de histogramas, van a ser mucho más eficientes y mucho más importantes o con mayor peso que en sí con las líneas del indicador MACD. Entonces, ahí es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Si el historial de las barras del MACD indica o si la tendencia actual está aumentando o está debilitando, lo que nosotros vamos a ver es que las barras del histograma van a empezar a aumentar, ya sean en una dirección alcista o ya sea en una dirección bajista. Y adicionalmente que nos va a poder identificar los cambios de tendencia cuando las barras empiezan a reducir el tamaño, pero sobre todo cuando se presente un cruce con el nivel de cero. Si nosotros vemos que las barras de histograma disminuyen o al punto en que cruzan con el nivel de cero, lo que vamos a tener es información de que efectivamente tenemos los datos para confirmar un cambio de tendencia. Entonces, punto importante, punto relevante, pero es muy importante que nosotros combinemos el indicador MACD con otros instrumentos, dado que en sí el histograma de MACD puede llegar a generar señales falsas y debido pues a la información más que toca la estructuración que está tomando. Ahora bien, en estos momentos estamos viendo pues un gráfico, si mal no recuerdo estamos hablando del australiano dólar, en el cual estamos viendo, bueno, no es el australiano, este es el oro, que pena con ustedes, donde vamos a poder ver en primera instancia las barras de histograma del indicador MACD con la señal MACD. Aquí no estamos viendo el MACD con las dos señales, sino que ya estamos viendo el más actualizado, porque normalmente el que tiene las dos medias móviles es el tradicional. Hay algunos traders que les gusta el tradicional, pero en este caso estamos viendo el más moderno o el actualizado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder ver? Que a medida en que el histograma del MACD va disminuyendo su tamaño, es decir, que efectivamente las barras vayan siendo cada vez más pequeñas, lo que vamos a poder ver es que los mercados nos van a mostrar un momento de lateralidad. Entonces, claro, cuando veamos que se está reduciendo, lo que estamos diciendo es que se está perdiendo fuerza en esa tendencia. En este caso puede ser una tendencia bajista que ya marcó una lateralidad. Y aquí lo importante es que nosotros vamos a esperar es el cruce de las barras de histograma. Obviamente, el cruce de la línea señal va a ser fundamental, porque cuando nosotros veamos que la línea señal cruza el nivel de cero, también es una señal de una confirmación de digamos que en este caso, de abajo hacia arriba, es una confirmación de compra. Pero cuando nosotros vemos que las barras de histograma ya marcan o sobresalen del nivel de cero, lo que nos está diciendo es que es posiblemente una señal alcista. Pero claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder ver en este primer escenario que nos plantea? Que cuando se cruza hacia el alza, tenemos efectivamente una vela que confirma ese cambio de tendencia, pero es una lateralidad, es decir, que tenemos una señal falsa o una señal tardía. Pero nuevamente, cuando ya las barras de histograma junto a la línea de señal empiezan a tomar un movimiento, digamos que en este caso alcista, lo que tenemos es esa confirmación de ese movimiento al alza, es decir, que los alcistas están dominando el activo, vamos a poder ver que se va a marcar una tendencia cada vez más definida, en este caso una tendencia alcista, y a medida que las barras de histograma van disminuyendo,
es decir, que se presenta este comportamiento, es cuando nosotros vamos a decir que efectivamente estamos presentando un momento donde se está perdiendo la fuerza en el activo. Cuando se pierde esa fuerza y vemos que las barras de histograma se va acercando al nivel de cero y adicionalmente vemos que la línea de señal también se acerca a cero, lo que vamos a tener es una confirmación que efectivamente se puede llegar a presentar ese cambio de tendencia, que ya es esta pequeña tendencia alcista que están marcando los instrumentos. Adicionalmente, otro punto que quiero mencionarles porque lo estoy viendo en este momento en el gráfico, y es el tema de las divergencias. En este caso, lo que tenemos acá es una tendencia alcista, digamos, completamente marcada desde el punto A hasta el punto B de este gráfico. Pero ¿qué es lo que podemos ver? Que las barras de histograma tienen esa dirección o ese espacio del tiempo, tienen es una disminución. Cuando nosotros encontremos esto, a lo que nos estamos refiriendo es de una divergencia negativa o una divergencia bajista, porque la divergencia lo que nos están diciendo es que los precios toman una dirección opuesta a la que nos está tomando el instrumento o el indicador, y cuando esto ocurre es cuando se va a presentar un cambio de tendencia un poco más fuerte, más marcado, donde los precios van a respetar la dirección del indicador, no el indicador a los precios, sino que en este caso vamos a tener que los precios van a dirigirse a la tendencia que vaya a mostrar el instrumento. Entonces aquí, digamos que es el mejor ejemplo para, en este caso, de esta divergencia bajista, divergencia negativa, y adicionalmente tenemos este movimiento a la baja. Podemos ver que cuando los histogramas del MACD no tengan gran cuerpo, gran tamaño, se van a llegar a presentar estas lateralidades. En este caso es un canal bajista, pero que intenta hacer lateralidad hasta que nuevamente las barras de histograma crucen de abajo hacia arriba el nivel de cero. Estamos marcando esta tendencia alcista y vemos que la línea señal del MACD también cruza la línea de cero. Ahí lo que vamos a tener en este caso va a ser una señal de compra, donde ya nosotros vamos a poder tomar una posición al alza. Por supuesto, ¿qué es lo que se recomienda? No tomemos decisiones de inversión solamente con un indicador. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser bastante complicado o bastante complejo, porque nos puede llegar a generar señales falsas o señales tardías. Entonces hay que complementarlo con otros indicadores. Igualmente vimos un ejemplo bastante chévere, incluso una divergencia, solamente con este ejemplo. Ok, bueno, creo que ya pasamos muy rápido al punto de tener en cuenta, pero igualmente esto también nos indica que vamos a empezar a mirar cómo vamos a utilizar el indicador, es decir, cómo nosotros le vamos a sacar provecho. Entonces lo vamos a hacer a través de lo que se conoce como el cruzamiento, también cómo pasar de la línea cero. Pero antes de hablar esos puntos, lo que quiero dejarles el día de hoy para las personas que quieran saber más del MACD tradicional es que, independientemente del indicador que estén viendo, en este caso estamos viendo el MACD moderno, el actualizado, ustedes van a poder descargar el tradicional a través de la ventana de market o de mercado. Esta ventana de market o de mercado es como si nosotros habláramos del Play Store o del App Store de MetaTrader, donde lo único que van a tener que hacer a través del buscador es escribir la palabra MACD y simplemente van a dejar que la plataforma haga su búsqueda sin ningún problema. En este caso se puede tardar un poco por lo que tengo abierto la plataforma de los webinars y el MetaTrader, pero listo, aquí ya cargó. Y ustedes lo van a poder encontrar como el Traditional MACD para MetaTrader 4. Entonces es completamente gratuito. Digamos que en este caso yo ya lo tengo instalado, simplemente le dan instalar y cuando lo instalen lo van a poder encontrar en los personalizados en primera instancia, porque pues este ya después ustedes lo van a poder encontrar en mercado, en control M, en control N, disculpen, y aquí lo vamos a poder encontrar el Traditional MACD MT4. Entonces simplemente van a tener en cuenta los parámetros. Digamos, aquí nos está diciendo que efectivamente la media móvil rápida de 12 periodos, la media móvil lenta de 9 periodos, vamos a tener en cuenta con respecto a los colores y simplemente le vamos a dar insertar o aplicar y ahí nos va a aplicar pues el indicador tradicional del MACD, que en este caso es un poco, digamos que nos está ofreciendo un poco más de información con respecto a las convergencias o divergencias, pero si ustedes quieren saber más de, digamos, de este aspecto tradicional, lo van a poder hacer sin ningún problema. Igualmente ahí les dejo, pues, ya saben, a través de la pestaña de mercado, pero lo que me gusta utilizar, la verdad, más el MACD actual que el tradicional, porque el MACD actual nos brinda información un poco más aterrizada. Bueno, más que todo es que ya nos está
eliminando pues esa información, esa interpretación de las dos líneas, pero igualmente para las personas que la quieren tener en cuenta, sin duda alguna también les va a funcionar bastante. Ahora bien, vamos a mirar cómo vamos a empezar a utilizar el indicador MACD. El cruzamiento, o en sí, los cruces del indicador, lo que nos están diciendo es cuando el MACD cae por debajo de las líneas señal, es una señal de venta, y en el caso contrario, que cuando el indicador MACD suba, lo que nos está diciendo, pues que efectivamente es una señal de compra. Es decir, vamos a mirarlo rápidamente en el MetaTrader, pero en este caso vamos a aplicarlo con respecto al euro dólar en una temporalidad diaria. Lo que vamos a hacer es que vamos a quitar pues el indicador del alligator, el indicador de la DX. Si ustedes quieren saber más de estos indicadores, en la biblioteca de webinars de GoToStage de Equity, así como en el canal de YouTube, van a poder encontrar toda esa información. Entonces, en este caso vamos a mirar, bueno, osciladores, MACD, ya sabemos, dejamos los niveles que están determinados, 26, 12, 9, listo. Insertamos y aquí ya lo que nos está diciendo el instrumento con respecto al cruce o al cruce es efectivamente seguir la línea de señal del MACD. Cuando nosotros veamos que la línea de señal del MACD cruza de abajo hacia arriba al nivel de cero, lo que nos está diciendo es que al momento que se presente ese cruce es cuando nosotros vamos a tener esa señal de compra, y en el caso contrario, cuando la línea cruce de abajo hacia arriba, lo que nos está diciendo es efectivamente una señal de venta. Claro, si nosotros lo miramos solamente con los dos puntos que estamos determinando en el euro dólar, vamos a poder ver que muy posiblemente la mejor señal fue la de compra que la de venta. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la venta? Que claro, el indicador MACD, debido a que son medias móviles exponenciales y los datos lentos, estamos tomando 26 periodos, puede que efectivamente la información esté un poco más retrasada. Entonces, ¿qué es lo que indica esto? Que cuando nosotros veamos esto, lo que queremos hacer es apoyarnos con las barras de histograma del MACD para poder identificar cuando estas vayan disminuyendo. Cuando vayan disminuyendo, tenemos un posible cambio de tendencia. Entonces, ¿qué es lo importante? Ver las barras de histograma. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros vemos que efectivamente tenemos que cruza de abajo hacia arriba el histograma del MACD, y adicionalmente más adelante alrededor de unas 3 velas tenemos el cruce de la línea de señal. Pero ya desde el cruce de las barras de histograma nosotros podemos empezar a esperar una posición de venta. ¿Qué es lo importante? Confirmarlo a través de las siguientes barras o al punto en que se llega a presentar una vela de gran cuerpo. Cuando nosotros encontramos esas velas de gran cuerpo, efectivamente que tenemos la confirmación de ese histograma bajista, es decir, que el histograma va siendo cada vez más alto, más grande, pero aún con una tendencia a la baja, lo que vamos a decir es que efectivamente, ay, madre, no se está viendo la pantalla. Gracias, Diego, por eh, esa información. Muchísimas gracias, la verdad, igualmente para las demás personas. Bueno, reconectando, bueno, rápidamente planteando. Habíamos planteado dos momentos en el gráfico donde vamos a poder ver efectivamente pues un momento de compra y un momento de venta. Digamos, en este caso, un momento de compra, podemos ver que la línea señal cruza abajo hacia arriba al nivel de cero, pero digamos que en este momento alcista, vamos a pintar acá un pequeño canal, tenemos esta señal compradora, y anteriormente vemos el cruce de arriba hacia abajo de la línea de señal de la tendencia bajista. Claro, ¿esto qué es lo que nos está indicando? Que tenemos un momento de una señal de compra y de señal de venta solamente por la línea señal del indicador. Pero en el caso de la posición en venta, lo que estamos analizando y viendo es que al momento en que se presenta el cruce, es cuando nosotros decimos, es el mejor momento de tomar una posición en venta en corto, pero claro, es un corto que la verdad tiene un movimiento un poco más lento, o más que todo la señal es más tardía. Por eso nosotros como traders tenemos que apoyarnos primero con las barras de histogramas del MACD. Cuando nosotros veamos que las barras del MACD se ubican en el nivel de cero, ya podemos esperar efectivamente un momento de venta, y ahí lo que nosotros podemos esperar son las siguientes formaciones del histograma. Si vemos que el histograma se forma a la baja y adicionalmente vemos que se presenta una que otra vela de gran cuerpo, lo que vamos a tener es la confirmación de esa tendencia bajista. Entonces, es una manera en la cual nosotros vamos a utilizar este instrumento que la verdad, digamos, en este caso el MACD, nos funciona porque aquí también nos está indicando que, sin duda alguna, en primera parte, los vendedores dominaban, mientras que más adelante los compradores empezaron a dominar el activo, que sobre todo es cuando nosotros vamos a poder presenciar que en las barras de histograma van siendo cada vez más altos o más grandes entre ellos. Cuando nosotros encontremos esto, van a ser momentos en que el instrumento nos está diciendo que hay fuerza en esa tendencia por parte del indicador del MACD en este caso.
Ahora bien, pasar la línea de cero, pues aquí lo que nos está diciendo es que la doble señal, que es la, digamos lo que les mencionaba anteriormente, que pues, combinamos efectivamente la línea señal del MACD con respecto a las barras de histograma. Obviamente, hay veces la línea señal MACD nos puede dar información un poco más rápida de ese movimiento que se está presentando o ese cambio de tendencia, pero si esperamos con las barras de histograma, pues vamos a tener dos puntos, dos señales que nos van a confirmar la nueva dirección de los precios donde nosotros vamos a poder tomar posición por parte de los mercados. Entonces, un aspecto o un punto, la verdad, bastante relevante que vamos a tener en cuenta. De hecho, aquí también les traía pues algunos ejemplos con respecto a estas posiciones de señales de compra o señales de venta que efectivamente podemos ver que las cotizaciones están presentando esos momentos del el cruce de la línea de, bueno, el cruzamiento y pasa a la línea de cero, donde vemos que la línea señal del MACD cruza de abajo hacia arriba el nivel de cero y adicionalmente las barras de histograma cruzan efectivamente ese momento, es cuando nos están diciendo que es una señal de compra, cuando nosotros vamos a poder encontrar también una señal de venta. Cuando veamos que la línea señal del MACD cruce de abajo hacia arriba, es decir, que efectivamente sea como una U invertida con respecto a las barras de histograma. Cuando nosotros veamos este cruce, que efectivamente la línea señal MACD se ubica de una manera más allá que las barras de histograma, va a ser una señal de venta. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que nos está diciendo es que el mercado está sobrecomprado. Es decir, hay un momento de sobrecompra y es cuando nosotros podemos tomar una posición de venta en esos momentos. Claro, ahora esperamos la venta y cuando tenemos que cerrar la oposición, cuando se presente nuevamente el cruce nivel de cero. Cuando se presente el cruce nivel de cero, ya nosotros decimos efectivamente, digamos que se acabó ese momento y podemos esperar incluso tomar ese momento de salida también como un momento de entrada porque vemos que la línea señal del MACD y las barras de histograma cruzan casi al mismo tiempo. Cuando veamos este cruce casi al mismo tiempo, lo que estamos diciendo, lo que tenemos es una señal de confirmación de cambio de la tendencia, tomamos la posición hasta que nuevamente las barras de histograma empiecen a debilitarse. Digamos que esa también va a ser una manera en la cual nosotros vamos a poder operar, pero para poder encontrar momentos en el cual el mercado está sobrevendido es cuando nosotros veamos que la línea señal del MACD nuevamente se adelanta a las barras de histograma y adicionalmente podemos ver que los histogramas se marcan ya en máximos muy alcanzados por parte del instrumento. Y ahí es cuando nosotros vamos a decir, es un momento de señal de compra, es decir, que en este punto lo que nosotros vamos a decir, mercado sobrevendido, compramos y aguantamos la posición hasta que nuevamente llegue al nivel de cero. Ok, Jorge, en gráficos de cuánto tiempo se recomienda más hacer trading de Forex. La gran ventaja de Forex es que tú lo puedes hacer de acuerdo a tus objetivos, es decir, a tu plan o a tu sistema de trading, Jorge. Hay algunas personas que lo utilizan mucho para el largo plazo, la verdad. Conozco muchos traders que utilizan los Forex como en largo plazo, así como algunos que les gusta hacer scalping. Entonces, claro, ¿cuál va a ser la diferencia? Saber elegir el activo con respecto al nivel de volatilidad. Puede que algunos instrumentos sean muy volátiles, puede que otros sean bajamente volátiles, y esto lo que te va a permitir es tener una ventaja tanto o una desventaja dependiendo del tipo de instrumento, dependiendo del tipo de análisis que tú estés realizando, Jorge. ¿Listo? Ahora bien, también vamos a poder, bueno, ya habíamos hablado de los estados de sobrecompra o de sobreventa, que efectivamente es cuando el MACD va creciendo y llega a niveles no vistos, significa que el instrumento está en cuestión seguramente que de sobrevaloración, ya sea que esté por encima del valor real o que simplemente se haya presentado un cambio de tendencia, igualmente eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, y el punto que más me parece importante del MACD es para encontrar divergencias. En sí, la divergencia es una distorsión con respecto a la trayectoria de los precios y del indicador, en este caso el indicador MACD. En sí, a través de ello se pueden obtener señales de compra o señales de venta, dado que aquí es donde nosotros vamos a poder evidenciar esos posibles cambios de tendencia. Ok, ¿por qué cerrar la posición en cero cuando la tendencia sigue bajando o subiendo? Se podría seguir aprovechando la caída al alza. Ok, muy buena pregunta, Diego. Entonces, digamos, ¿por qué tenemos que cerrar o cerrar la posición con respecto al nivel de cero? Vamos a suponer o vamos a volver a nuestro ejemplo. Estábamos en el momento en que el activo está sobrecomprado. Vemos que la línea señal del MACD cruza de abajo hacia arriba las barras de histograma. Ahí ya lo que nos tenemos, Diego, es una señal de venta. Claro, es una venta significativa. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar?
es tomar todo ese movimiento a la baja hasta el nivel de cero. ¿Por qué? Porque puede que en ese nivel de cero se vaya a presentar un cambio en la tendencia. En sí, aquí lo que yo estoy recomendando son más que todo las características de la teoría. Digamos, lo que tú estás diciendo, Diego, no está, digamos que no está completamente erróneo. Bueno, no está erróneo, no está mal, porque puede que los precios vayan a seguir a la baja, pero esos movimientos a la baja puede que simplemente sean una pequeña corrección de los mercados. Entonces, Diego, digamos aquí lo que muchos traders utilizan es que cogen el nivel de cero, ya sea para coger o para determinar un nivel de take profit o poder encontrar esos momentos más que todo de salidas para que no se vaya a presentar nuevos momentos en donde los mercados ya sea que presenten lateralidades o que tal vez que la continuación de la tendencia bajista no esté tan definida. Igualmente, digamos que en este punto es la recomendación que les da la señal del indicador MACD. Digamos que por eso es que normalmente no se tiene que tomar posiciones solamente con un indicador, lo que más se recomienda es que se utilicen diferentes indicadores. Es decir, que puede que el MACD ya esté cruzando el nivel de cero, pero si igualmente tenemos fuerza en la tendencia bajista y la tendencia que debemos definir es bajista, digamos que podemos continuar sin duda alguna con el movimiento a la baja a pesar de que se cruce con respecto al nivel de cero por parte del MACD. ¿Listo, Diego? No sé si te quedó claro, digamos que esa respuesta. Igualmente te invito a que me dejes tu comentario si realmente, bueno, si quedó claro, pues digamos por qué se recomienda siempre tener en cuenta el nivel de cero. ¿Listo? Ok, perfecto. Estamos viendo así, el tema de las divergencias, ¿por qué las divergencias se utiliza bastante con este indicador? Porque es cuando nosotros vamos a poder encontrar buenos momentos para encontrar señales de compra o de venta. Entonces, claro, en este caso les traigo este gráfico con estos dos ejemplos de divergencia del euro dólar en una temporalidad diaria. ¿Qué es lo importante que nosotros estamos viendo? Que al momento en que nosotros detectemos una divergencia es cuando nosotros vamos a ver que la dirección de las barras de histograma, en este caso del MACD, es contraria a la dirección de los precios. Es decir, que en esa primera zona del gráfico podemos ver que el MACD nos está diciendo es que las barras de histogramas están bajando, es decir, que hay pérdida del dominio comprador, los vendedores están empezando a ganar terreno, pero los precios siguen a la alza. A medida en que esto va siendo cada vez más marcado, más exponencial, lo que nos está diciendo es que esa divergencia o ese cambio en los precios va a ser mucho más fuerte o más marcado. Entonces, claro, aquí llegamos a un punto en que identificamos la divergencia. Cuando nosotros ya encontremos el máximo más alto de esa divergencia, nosotros vamos a decir, es buen momento para tomar una posición en venta, posición contraria, y lo que vamos a esperar es que los precios se regulen o más que todo que se armonicen con respecto a la dirección del instrumento, en este caso el indicador. ¿Por qué? Porque vemos que la diferencia se cumple y de ahí en adelante es una tendencia bajista. Es decir, que aquí podemos tomar efectivamente esta señal bajista por parte del MACD, tomamos nuestra posición en venta, esperamos al cruce del nivel de cero. Igualmente, ¿qué es lo que vamos a poder realizar en ese caso? Un análisis técnico de las velas, porque cuando se presenta el cruce es cuando nosotros podemos identificar esta gran vela de cuerpo, esta gran vela de cuerpo bajista, esta gran vela roja, nos está diciendo es que lo que hay es esfuerzo a la baja. Entonces nosotros vamos a mantener la posición hasta que se presente una figura que me identifique que efectivamente se terminó esa tendencia bajista, y de hecho aquí la podemos encontrar con esta formación de doble, bueno, de doble piso. Incluso pues más adelante podemos ver que es un nivel, la verdad, que se respetan las cotizaciones, pero digamos que aquí, sobre todo Diego, por tu parte, aquí ya tenemos efectivamente que a pesar de que se presente al cruce, la vela nos está diciendo no, pero lo que tenemos es fuerza a la baja. Toma, sigue aguantando la posición hasta que se presente una vela, una formación de velas que le confirme ese cambio en la dirección de tendencia, a pesar de que más adelante tenemos una vela dodging, casi una vela libélula. Entonces, claro, pero igualmente luego seguimos con velas de fuerte cuerpo. Entonces, nosotros, aunque el indicador nos diga que lo mejor es tener cuidado con el nivel de cero, si el gráfico, las velas nos están diciendo siga manteniendo esa posición a la baja, nosotros seguimos manteniendo esa posición a la baja. ¿Listo? Digamos, no vamos a tener en cuenta ese cambio que nos estaba mostrando, digamos que tanto por parte del indicador. Igualmente, bueno, eso fue una divergencia negativa. Ahora, divergencia positiva es en el caso contrario, que podemos ver que las barras de histogramas vienen siendo cada vez
más altas, digamos en esta dirección los picos vienen, bueno, los picos vienen siendo cada vez más altos y podemos ver que los precios siguen siendo cada vez más bajos, es decir, que hay valles más marcados, por el indicador hay picos más altos. Esto es en el caso como se conoce como una divergencia positiva, porque claro, el indicador nos está diciendo que va a la alza y nuevamente hacemos lo mismo, esperamos mínimos, los más marcados, y cuando nosotros veamos con respecto al juego de soportes o de resistencias, vamos a poder identificar un buen momento para tomar una posición y llevarnos esos beneficios por parte de la divergencia bajista. ¿Listo? Digamos que esas son las dos maneras que nosotros vamos a mencionar. Igualmente les dejo las diapositivas unos segundos por si le quieren tomar pantallazo, pero sobre todo para que ustedes cuando estén viendo este video en el canal de YouTube del broker puedan pausarlo y puedan entender, pues digamos que toda esta explicación que ya pues acabamos de mencionar en palabras y en el ejemplo a través de MetaTrader 4. Entonces, pues ya con esto llegamos a el final de este webinar. Igualmente, yo sé que el indicador MACD es uno de los indicadores más populares, es uno de los indicadores, la verdad, más utilizados, no les voy a mentir, pero sin duda alguna va a ser uno de esos indicadores que nos va a brindar una gran enseñanza en los mercados financieros y adicionalmente que nos va a permitir tener una mejor experiencia al momento que nosotros queremos entender cómo se está presentando ese dominio comprador y vendedor por parte de, bueno, por parte del instrumento o en sí por parte del activo de los mercados. Igualmente en estos momentos les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del broker de Equity. Entonces, si ustedes se quieren comunicar directamente con ella, porque por ahí vi muchas preguntas con respecto a los mercados financieros, bueno, con respecto al broker, qué pena. Entonces, nada, les recomiendo es que efectivamente se comuniquen con Tania o se comuniquen con Simón, que yo creo que ya Simón les va a estar comunicando, pues se va a estar comunicando más adelante con ustedes para brindarles pues toda esta información. Igualmente tenemos una pregunta, la verdad, bastante importante. ¿Se puede combinar con el indicador del RSI? Ok, aquí es donde yo les voy a dar como también como el así, más, lo vamos a ver más que todo de una vez en MetaTrader. ¿Qué es lo que pasa? El indicador RSI funciona más o es un indicador que efectivamente no, es un oscilador de momentum, nos va a decir cómo se están comportando los compradores o los vendedores, pero claro, como es de momentum, con uno de momentum te va a funcionar más que todo es para corroborar la información del RSI. Pero ¿qué es lo que pasa? El indicador, bueno, del MACD, qué pena. Pero ¿qué es lo que pasa? El RSI es un indicador oscilador que funciona más en mercados laterales que de tendencia. Entonces, claro, eso significa que el MACD es creado o fue creado más para momentos de tendencia. Entonces, puede que la información no sea 100% específica entre esos dos instrumentos. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Utiliza el porcentaje de Williams con el indicador MACD. La verdad creo que esas dos combinaciones son bastante populares si lo miramos con respecto a qué indicador tendencial vamos a poder utilizar. Funciona bastante bien con las medias móviles, digamos, porque pues, el indicador en sí es de unas medias móviles, entonces tiene una convergencia muy, digamos, armónica con las medias móviles también, ya sean simples, utilicemos la combinación de 20, 50, 100 y 200. Si miramos las exponenciales, bueno, ahí sí lo dejo al criterio de cada uno de ustedes, pero digamos que una combinación bastante popular, así por parte del MACD, yo diría que el Ichimoku Kinko-Hyo se lleva bastante con el MACD, porque claro, el Ichimoku, la nube, cuando se presentan esos rompimientos de las nubes, el MACD lo que nos puede dar es la confirmación de ese dominio comprador o vendedor. Entonces es como una recomendación también que les dejo bastante chévere. Juan, digamos, espero haber respondido tu pregunta. Y también, pues, para las personas que quieran saber más de nosotros, del Distrito Financiero, de estos cursos que nosotros ofrecemos de formación de traders, de todo, no se preocupen, ingresen a la página de www.eldistrito financiero o el DFX, www.eldfx.com. Ustedes van a poder encontrar diferente información. También los invito a todos ustedes que sigan al broker en sus redes sociales. Los van a poder encontrar como Equity Latam en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Así también nos pueden encontrar nosotros en Distrito Financiero en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp.
Para las personas que tengan alguna pregunta más en específico, por favor, envíenme un correo a r.ramirez@ldfx.com y me pueden seguir a mi perfil r-ramirez-dfx en la plataforma de TradingView. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes deseándoles una feliz noche para todos ustedes. Les agradezco a todos por su asistencia, por su participación igualmente. Si me quieren dejar alguna pregunta, la pueden realizar. Si quieren dejarme alguna retroalimentación positiva, negativa, no se preocupen que esa información me funciona para seguir mejorando la calidad de estos webinars. La verdad, hoy nos quedamos un poco cortos de tiempo, pero pues nada, espero que les haya gustado bastante el contenido y adicionalmente pues que les haya gustado bastante este webinar. Ok, David, ¿el mercado de Forex ha cambiado sus movimientos en estos tiempos o no? Sí. ¿O por qué el mercado Forex no está presentado como esos mismos movimientos que se habían presentado anteriormente? Todo parte debido a la época que estamos nosotros, David, que es la época de verano. Normalmente, siempre desde el mes de mayo se conoce esta frase de sell May and go away. ¿Qué significa esto? Que los grandes traders, o más que todo, esas grandes empresas que mantienen altos capitales de inversión, recogen sus posiciones y con la finalidad de garantizar flujos de liquidez, pero más que todo porque los traders salen a las vacaciones. En sí es la mayor temporada de verano, es cuando normalmente pues los traders piden vacaciones y adicionalmente es cuando ya todos esos proyectos de inversión están llegando a su último ciclo. Entonces, claro, se retiran los flujos de efectivo que se han venido invirtiendo o operando y se espera desde, bueno, lo que pase toda la época de verano, agosto, pero por ahí, más o digamos que en promedio, finales de octubre, mes de noviembre, se reinvierten esos capitales y es cuando los mercados van a recuperar volatilidad. Es decir, que ahorita en esta época de verano tenemos menos volumen, tenemos menos volatilidad. Entonces, por eso, David, puedes ver que los mercados están como presentando menores movimientos, no tan volátiles como en otros periodos de tiempo. ¿Listo? Y adicionalmente que por todo este tema de COVID-19 coyuntural, de la pandemia del nuevo coronavirus, pues ha generado que los mercados se limiten un poco más en sus movimientos, donde tal vez incluso digamos que los movimientos volátiles o los mercados que se mueven, digamos, de una manera que no, actualmente no se mueven, los vayas a encontrar alrededor del mes de diciembre más o menos. ¿Por qué? Pues por todo este tema del COVID-19. Listo, David, espero haber respondido a tu pregunta. Y ahora sí, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación. Nos vemos en el próximo webinar. Y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, felices trades para todos y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche para todos.